Ustedes saben, les adelanté antes del corte que estaba con nosotros Giorgio Bon Giovanni, un hombre contactado, así se dice. Ahora le vamos a preguntar, buenos días, ¿cómo está Giorgio? Giorgio tiene estigmas hace muchísimos años y una misión aparentemente que nos debe comunicar a todos nosotros. Se encuentra en la Argentina para una conferencia el 8 de diciembre en la Asociación Ucraniana. Ya nos va a contar cuál es el mensaje que viene a comunicar, qué es lo que viene a compartir con nosotros, pero antes nosotros vamos a compartir con ustedes la historia de Giorgio Bon Giovanni. El joven italiano Giorgio Bon Giovanni trabajaba en una empresa de zapatos hasta que un día tuvo una revelación. Una mujer luminosa de nombre Miriam se le apareció y le pidió que viaje a Fátima, Portugal. En Fátima tuvo otra visión con la Virgen María, quien le preguntó si aceptaba compartir el sufrimiento de su hijo Jesús. Giorgio dijo que sí, y desde ese día sufre estigmas en sus manos y en sus pies, similares a los recibidos por Jesús en la cruz. Los estigmas aparecen y desaparecen, y misteriosamente cicatrizan sin ningún tipo de infección. Desde el día que aparecieron, Giorgio recorre el mundo llevando el mensaje que recibió por parte de la Virgen. El tercer secreto de la Virgen de Fátima dice que se va a producir una crisis en la jerarquía eclesiástica. También que la humanidad sufrirá un período de oscuridad y que el planeta Tierra recibirá el regreso de Jesucristo y tendrá contacto con habitantes de otros planetas. Actualmente, Giorgio vive en Montevideo y aguarda los estigmas de la corona de espinas. Según cree, esa será la señal para saber que Jesucristo ha regresado al planeta. Y aquí está Giorgio con nosotros, un tanto más compuesto que en algunas imágenes que veíamos ahí. ¿De qué momento son esas imágenes donde se te veía con los ojos llenos de sangre? Era sangre eso, ¿verdad? En aquel momento fue cuando yo cumplí 33 años. Ajá. En 1996. Y la cruz empezó en 1992. Pero los demás estigmas en las manos, en los pies, en el costado son permanentes. Son permanentes. Están siempre, sí, todos los días. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es tu interpretación de esto que ocurre con tu cuerpo? Sí, y mi cuerpo se convirtió en un instrumento de una voluntad superior, de Cristo, porque yo he tenido miles de visiones con Cristo y la Virgen, y también con seres luminosos, bellísimos, que podemos llamarlos ángeles. Pero la sorpresa es que estos ángeles no viven solamente en otras dimensiones, viven también en otros mundos. Mundos que hoy el hombre sabe en el universo que es infinito y que la ciencia empieza a aceptar que existen otras entidades. Obvio, todavía no acepta que pueden viajar hasta aquí, pero que existen otros habitantes en el universo, sí. Y después la misión, como el documental muy bello que ustedes hicieron, enfoca en la segunda venida de Cristo, que es próxima. Hasta el mismo Papa, el domingo pasado, habló que la fe cristiana tiene que tener presente, tiene que estar atenta a que Jesús va a regresar en la tierra por el juicio final. Y después la misión enfoca también en la ayuda a unos niños que sufren el hambre en el mundo. Yo elegí Argentina para ayudar porque no se pueden ayudar a todos los niños, lamentablemente. Argentina, donde hay niños en los Andes argentinos, con un misionero que se llama Raúl Bagatello, y ayudar a estos niños que son carenciados, y esto es parte de mi misión cristiana. Y otra es la más difícil, denunciar el anticristo. ¿Que está entre nosotros? Sí, está entre nosotros, pero no es solamente un hombre, ojalá fuera solamente un hombre. En realidad es una fuerza que domina el mundo, una fuerza, un imperio económico, un imperio mafioso, un imperio, personas que organizan guerras, los grandes narcotraficantes, los grandes vendedores de armas,
Y en esto la mafia italiana lamentablemente también juega un papel muy importante. Para mí esto es anticristo, también tiene una función espiritual, denunciar estas cosas para que la gente se da cuenta que la situación es grave, porque la situación en el mundo es grave. Ahora, Esto Giorgio, es claro delante a todo el mundo. Eso estamos totalmente de acuerdo, la situación es grave, uno supone que va a desencadenarse de alguna manera, podrá tener un final o no, más o menos trágico, pero nosotros nos gustaría también conocer un poco tu historia en cuanto a cómo empieza todo. ¿Con cuántos años? ¿Cuándo fue la primera vez que viste? Empieza el 2 de septiembre, ahí en el lugar que ustedes mostraron, en Fátima, en 1989, hace 18 años atrás. ¿Pero vos por qué fuiste a Fátima? Exacto, yo era un empresario que tenía buen éxito económico y tenía una educación espiritual profunda, esto lo reconozco porque no era una persona que no le importaba nada. Conocí a personas importantes, por ejemplo, un hombre italiano que fue un gran maestro de metafísica, de contactos con otros mundos, que se llama Eugenio Siragusa. Entonces yo tenía una preparación, pero no era una misión todavía. Claro. Mi misión era de tener un buen trabajo, una familia, pero en el medio del trabajo, en el abril del 89, 3-4 meses antes que yo empezaba esto de los estigmas, en mi oficina yo veo una figura como se parece a esta que hemos visto de la Virgen, que me queda sorprendido. Yo pregunto a mis empleados, a mis amigos que estaban ahí, si veían. No, nadie veía nada. No es que usted estaba solo, usted No, estaba yo acompañado tenía, en el momento. yo tenía también A esa imagen. Sí. Personas que trabajaban conmigo, a pesar que yo era joven, empresario, 26 años tenía. Pero me dijeron, no vemos nada, lo lamentamos. Entonces yo pensé, ¿estaré loco o me está pasando algo? Ahora, esta figura se presentaba a menudo, me invitaba a hacer oraciones, a prepararme, y esto me traumatizó mucho. Al final... Lo habrá llevado a preguntarse por qué a mí. Sí, obviamente. Pero para ser sintético, al final esta figura me dice, tienes que hacer un viaje a Fátima como peregrino para darme un homenaje, yo soy la Madre de Cristo. Y yo obedezco, a pesar que tengo dudas, pero tengo esta fe tan fuerte. Hablé con mi familia, hablé con este maestro con Siragusa, me dijeron, no, tú tienes que irte, no te preocupes, no eres loco, porque estas cosas pueden pasar, han pasado. Voy allí, en Fátima, espero, porque la figura me dice, te voy a dar una señal que todo el mundo va a ver. Entonces yo pienso en el cielo, que va a pasar en Fátima, con miles de peregrinos ahí, vamos a ver algo en el cielo, porque en el 1917 en Fátima se manifestó el milagro que la Iglesia Católica reconoció, ¿no? Este milagro del sol. Sí. Entonces, yo ahí arrodillado, delante de la encina, otra vez la figura se presenta, la oración me explica que voy a tener una misión que es esta, difundir el mensaje, cambiar completamente mi vida. Entonces yo espero la señal y miro y no pasa nada. La señora celeste me dice, ¿estás disponible a tener el sufrimiento de mi hijo? Y yo contesto que sí. ¿Cómo se puede contestar que no a una figura tan hermosa? Y en aquel momento veo 2 rayos luminosos que me golpean las manos y empiezan a sangrar las manos. En aquel momento, yo tenía 2 amigos españoles que me estaban acompañando y gente ahí arrodillada, porque todo el mundo... Ahí sí que la gente empieza a ver, porque hasta el momento de los estigmas, ninguna persona veía nada. Yo era así y tenía este diálogo. ¿Y la gente qué era lo que veía? ¿Que te salía sangre de las manos? No veía nunca ni la figura, nada. No, pero empezó a ver la sangre que empezó a salir mucho, me levantaron y se creó un trauma en todos, el primero en mí. Y ahí yo me vendé y le pedí a los amigos que me acompañaban a Italia y
empezó mi odisea. La Virgen pidió que tuvieras entonces el sufrimiento que tuvo Cristo. Sí, como la señal al final yo entendí, los primeros 2 años para mí fue una obediencia ciega a esta fe. Pero de veras no entendía lo que me estaba pasando bien. Pero ahora sí, sé por qué. Una pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo es la sensación? ¿Eso duele? ¿Es como si una lastimadura? ¿Qué es lo que sentís? Yo lo puedo mostrar y ustedes... Sí, por favor. Eso, la sensación es un dolor tremendo de cómo tener... ¿Puedes mostrar allí? ¿Esa cámara? Sí. Seguro. ¿Vos lo sentís acá, arriba o en la palma el dolor? Los dos. De los dos lados. Porque... como clavos. Eso parece, ¿no? Como si hubiera en el centro de esa mancha roja y una zona más oscura, Sí, yo como si fuera una perforación. Hice muchos análisis que también le proporcioné nuestro programa de médicos, investigadores, y no se infectan, son 19 años. 19 años que eso está permanentemente, nunca se fueron. No. Nunca volvió a tener la mano normal. Sangran de los pies también. Y esto es la... vuelvo a hacerle la pregunta, ¿qué es lo que siente? Dolor como quemaduras y algo clavado adentro. Y eso es permanente. Sí, permanente. Y en este momento un poco más porque sangran, está siempre húmedo. A veces cuando no sangran, el dolor baja, gracias a Dios, para que yo pueda vivir. ¿Y se modifica el estigma de alguna manera? No. ¿Tiene modificaciones? No. La única cosa que ha tenido, a veces la sangre sola ha formado letras como Jesús, cruces. Esto sí, pero la herida no. Es siempre... Y a ver, desde aquella primera vez en Fátima, ¿cuánto pasó para que el Vaticano estudiara su caso? Inmediatamente, y pasó también una polémica tremenda, porque una persona laica, un empresario, un personaje que no tenía nada que ver con la... Sí, como creyente católico, pero no estaban en la iglesia yo, absolutamente. Una gran polémica porque es difícil, la iglesia para aceptar estos fenómenos pasan muchos años. Después la polémica se acabó, a pesar que yo tengo mis obediencias a estas visiones que oficialmente el Vaticano no reconoce, pero cuando empecé a hacer obras sociales, como de los niños, de la lucha en contra de la mafia en Sicilia, que es difícil, entonces muchos misioneros curas hasta me apoyaron. Entonces ahí la polémica se acabó, hay un no reconocimiento de mi experiencia mística, pero un reconocimiento de mis actividades sociales, de su obra concreta. Sí, cuando la ciencia, los médicos estudian sus estigmas, ¿qué resultado da? ¿Qué es lo que dice? Un fenómeno inexplicable, dice un médico forense me estudió, y en México, unos en Italia, también en Estados Unidos. Todos dicen dos cosas. La primera, que la ciencia no sabe. Y la segunda, que quizás puede ser un fenómeno desconocido del cerebro, porque la ciencia no reconoce a Dios. Y que pero reconoce que el cerebro, con su gran poder, puede hasta causar estas cosas. Para mí no, para mí es un milagro. Pero ¿cuánto tiempo tarda en que les aparezca un estigma? Digamos, por ejemplo, el que tenía en la frente. En la frente aparece y sangra de vez en cuando. ¿Y cuánto tiempo tarda en formarse el estigma? En segundos. Empieza a rojo y después sale la sangre. ¿Puede ser Esto está siempre, en cualquier momento, sí. Sobre todo cuando tiene que pasar algo de sufrimiento a la humanidad. ¿Previo a alguna guerra, una invasión? Una guerra, sí. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Sí, exactamente. Por ejemplo, días antes yo había tenido esta sanguinación. ¿En dónde? ¿En la frente? Estaba en Estados Unidos, en el estado de Nevada. Y 4 días antes yo regresé en casa y yo había tenido este fenómeno. Y después pasó esto. Y ahí entendí que esta cruz, cuando aparece, anuncia algo. ¿Usted de sufrimiento. llegó a formar familia? ¿O Sí. esto? Sí. ¿Y antes o después de esto?
No, yo tenía familia. No, pero digo, ¿se había Hijos, casado mujer. con Sí, hijos sí, y demás? casado con hijos. ¿Antes de todo esto? Sí, antes. ¿Y cómo lo tomaron? ¿Qué edad tenían sus hijos cuando le pasó esto? 4 años. Pero un milagro fue que mi familia me acompañó. Sigue con su familia. ¿Hoy vive con su familia en Montevideo? No, yo vivo con mi familia en Italia. En Italia. En Montevideo hago ida y vuelta. Ah, no es un lugar donde se Que establezca. después mi vida ha tenido unos cambios muy profundos. Yo acepté que Dios me mandó también una señora que me acompaña espiritualmente y estamos cumpliendo esta misión. Y mi esposa Lorella, ¿qué decir? Es una persona, quizás una santa, porque acompañar a un estigmatizado es muy difícil, de veras muy difícil. ¿Cómo Hasta se el día puede? de hoy, mi hijo Giovanni, que para mí ha sido un milagro que mi familia, mis padres, mi hermano, mi familia me han acompañado hasta el día de hoy, a pesar que mi vida personal ha cambiado mucho, porque esto cambia radicalmente todo. Me imagino, debe ser algo... Usted dijo, por ejemplo, por suerte, en algunos momentos el dolor baja para que yo pueda vivir, lo dijo recién. Y Pero uno cambié imagina... mi forma de pensar, vendí todo. Yo tenía millones de euros. No, Millones de euros tenía. Sí. Usted era rico, digamos. Y En millones de Italia euros. rico es más que... Pero yo gasté mucho, millones, vendí mi empresa Ahora, y no yo, me ¿cómo? arrepiento de nada. Me imagino, pero digo, ¿cómo es la vida? ¿Tiene que mantener algún tipo de higiene en particular? No, ¿Duerme? ¿No puede dormir? ¿Tiene... Duermo, no mucho. Ahora tengo también una niña que tiene una historia muy especial con su mamá que me acompaña, entonces me ayudan. ¿Por qué tiene una historia muy especial? Y porque es una niña bastante especial que yo sé cómo nació. ¿Pero es hija suya o no? Sí, es Sí, hija suya. sí. Y, a ver, Digamos, no sé cómo decirla, adoptiva, porque Ajá. es una historia muy especial. ¿cómo es la historia? ¿Se puede conocer? Es algo personal, pero algo le voy a contar, porque no es un secreto. Esta niña se llama Sonia Tabita y su mamá se llama Sonia. Es un ángel. Esto es lo que puedo decir. Pero en el futuro, cuando ella crece... ¿No es se va- producto de una relación sexual, digamos? ¿Es producto de otra cosa? Es producto de una voluntad de Dios. Más que esto que puedo decir, no quiero entrar en el personal porque es difícil entender. En general, muchas entonces, cosas. nacen ángeles. Nacen ángeles ahora en el mundo, pero muchos. Y nacen seres, pero esta es una investigación que no hice yo solamente, hacen los investigadores del fenómeno llamado de OVNI, nacen niños y niñas, a veces sin relación sexual. Aparentemente parece que seres de otros mundos hacen una concepción y vienen a luz. En Estados Unidos hay cientos de estos casos, hasta que las madres se han tenido que tratar con psicólogos porque no explicaban su... No habían tenido relaciones sexuales y tuvieron hijos. Eso dice usted. Exactamente. Ahora, hay mucha la gente que, viniendo de la religión, termina relacionando sus creencias con cosas extraterrestres, ¿no? Como Este es si un dijera- error. El fenómeno extraterrestre es un fenómeno real y también estos seres son mucho más cerca a Dios que nosotros. Pero Cristo no es un extraterrestre. Esto se tiene que evitar el error. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la luz del cosmos, la luz del universo. Cristo visitó otros planetas extraterrestres como redimió a nosotros. ¿Por qué no ha podido redimir otros ¿Y planetas? usted por qué se refiere a otros planetas y a la influencia Porque de otros planetas acá? esta es una revelación que yo recibí. Quizás la novedad absoluta o exclusiva, si quiere. Una persona religiosa que anuncia un fenómeno todavía a nivel oficial no reconocido. Es decir, somos visitados por seres extraterrestres y que un día
bajar y se van a presentar a toda la humanidad. ¿De manera pacífica? Pacífica, exactamente. Porque Bueno, él hablaba de lo de Fátima de 1917 Sí. y hay una teoría que Exacto. marca que lo que tapó el sol era una nave, exacto. ¿Qué fue lo que pasó en Fátima en el 17? Se tapó. Fátima, hay un milagro que reconoció la Iglesia Católica y pasó que el sol se puso a bailar, pero no era el sol. Era un aparato desconocido bajo indicación de la Virgen. Entonces, cualquier aparato podía ser. Y no era de este mundo. Estos seres obedecieron a la Virgen. Esto es Y es más, matemático. uno de los pastorcitos le indicaba para acá, para allá, Exacto, y el exacto. sol supuestamente le obedecía. Sí, sí, sí. ¿Usted tuvo visiones apocalípticas? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué vio? Vi la tercera guerra nuclear, que es próxima si el hombre no cambia, pero no es una profecía que se cumple al 100%. Depende de nosotros. ¿Qué es lo que usted O vio? sea, podemos cambiar esa Yo vi visión que una usted guerra tuvo. nuclear en el Oriente Medio, que va a involucrar Rusia, China, Estados Unidos y sus aliados. Esto es una profecía que yo he visto y que está en el Apocalipsis, que se define como la batalla de Armagedón. Esta profecía es algo que el hombre puede todavía, si quiere, evitar. Ajá. Pero hay otra profecía que yo vi también, una nueva era pacífica. Después de esa Sí. guerra. Que el hombre no se va a acabar la humanidad. ¿Y Yo qué es no lo estoy- que quedaría yo en no pie estoy- después de esa Yo guerra? no estoy de acuerdo con aquellos que anuncian la final del mundo, no. Está claro. Porque nuestro Señor dijo que se va a establecer en nuestro mundo un nuevo reino. Pero ¿qué es lo que queda en pie? Digamos, lo que usted ve es una guerra entre Oriente Medio y un frente No, conformado por... En Oriente Medio, En un Oriente- frente entre Rusia, China, Contra- y Estados Unidos y aliados. ¿Es algo como algo Perfecto. próximo, lejano en el tiempo? Bueno, el presidente Bush dijo a Putin, si ustedes apoyan a Irán, va a desencadenarse la Tercera Guerra Mundial. Ahora, eso lo dijo hace un mes. Ahora, en el 2007, después que se cayó el muro de Berlín, después que los rusos y los americanos se abrazan, etc., un presidente sale y hace esta declaración que hace poner el pelo de punta a la humanidad, significa que atrás del presidente algo están organizando. Está bien, pero en su imagen, digo, ¿hay manera de saber si es algo lejano o cercano? Más allá de la Su noticia visión. del diario. No su visión. conozco la fecha, pero la guerra a Irán, sí, más o menos conozco. El año próximo la quieren hacer, en contra de Irán, Esto no por lo que usted lee en los diarios, sino que por sus imágenes. por mis imágenes. ¿Y qué es lo que queda en pie después de esa tercera Pero guerra puede nuclear? desplazarse o evitarse. Claro, esperamos. claro. Está claro, pero si no se evita, usted ve después una era pacífica. Una Sí, era veo- pacífica donde, por ejemplo, el territorio de Sudamérica está en pie. Veo un territorio de Sudamérica, un pueblo latinoamericano, junto a unos grupos latinos, italianos, españoles, en una palabra, el pueblo latino, que se convierte en un pueblo de luz y que despierta a la humanidad entera. Es decir, el nuevo pueblo de Dios es aquí, Argentina también. o Latinoamérica. Argentina, Uruguay, Paraguay, pero Argentina particularmente junto a Uruguay tiene un lugar muy No especial. casualmente usted Y eligió vuestro Uruguay. profeta Parravicini Ujú. lo Sí. anuncia. Sí, también. Solari. No casualmente usted eligió Uruguay entonces. No casualmente, no, me lo dijo el Cristo de establecerme entre Uruguay y Argentina para... Lejos de anun- Boña, igual. Sí, sí, para anunciar este evento que el pueblo latinoamericano, obviamente general, empezando por México hasta al sur de Argentina, pero unas naciones tienen una misión. Argentina tiene una gran misión. en esto. Giorgio, usted habló hace un rato de la relación digamos, del anticristo con la mafia. ¿Qué tipo de relación tiene Esta usted es con la mafia? mi revista Antimafia, que yo dirijo en Sicilia. Ustedes escucharon hablar en los años 70, 80 que en Sicilia existía una revista antimafia. Posible. Ahora existe. Porque para mí
la mafia en mi tierra, yo soy siciliano, representa el anticristo. Porque la mafia está conectada con la política, la mafia está conectada a veces con la iglesia, la mafia tiene un poder económico. Le doy un dato. El año pasado la mafia italiana facturó, entre comillas, 100.000 millones de euros. No hay empresas en el mundo que tienen... Pero ¿cómo usted llega a ese número? Porque hay los jueces, unos le costó la vida, hay autoridades italianas no corruptas que hacen estas estadísticas y Ahora, que yo apoyo. ¿A usted la Virgen le habla de la mafia siciliana? No, la Virgen me dijo, y el Cristo, de trabajar en el aspecto de la lucha en contra de la mafia para identificar el anticristo. El resto, yo soy un hombre Pero claramente ellos, la estudié, Virgen... entonces puedo hacerlo solo. Claro, no pero falta. la Virgen y Cristo le hablan claramente de la mafia. Sí, me hablaron de la Fíjate ahí. mafia como un brazo del demonio. ¿Y de Argentina? ¿Y en Argentina sabemos cuál es el anticristo en Argentina? El anticristo en Argentina, bueno, en el pasado ustedes tuvieron anticristo. Sí. El anticristo en Argentina no es una magia especial. Es lo que pasa en todos los países que empiezan un desarrollo positivo. Tienen que estar atentos a la mafia económica. Es decir, los grandes empresarios o empresas que atrás tienen una acción política de dominio. Yo lo digo claro, a mí no me gusta la política que hace Estados Unidos para dominar al mundo. Esto puede ser anticrístico. Entonces Argentina tiene que estar atento, pero Argentina no tiene una mafia como la nuestra italiana. Ahora, cuando usted habla de la venida de Cristo... Mafiosos sí, tienen. Cuando habla de la venida de Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la visión de cómo sucede eso? Yo veo al Cristo como... Ustedes no sé si han visto la figura de la sábana santa, del santo sudario. Sí, claro. Así tengo esta visión. Ajá. Pero, No, pero ¿cómo es la Hace llegada? Porque, su aparición en algún ¿cómo es la sitio. llegada de Cristo? veo la luz y después veo este ser que lentamente se forma... No, pero digo, ¿cómo va a ser? La segunda ve usted venida. que va a ser su segunda venida? Esto está escrito en el Evangelio, para mí es clarísimo. En los primeros hechos de los apóstoles, el Cristo, cuando se va al cielo, sube en una nube, no sé, un aparato de luz, no la quiero llamar nave, si no el obispo aquí de Argentina me va a amonestar. Una nube de luz. Sube adentro de esta nube de luz los ángeles a los apóstoles que estaban delante de él. Esto estoy hablando del Evangelio, no de una visión mía. Le dicen, hombres de Israel, ¿por qué lloran? Este Cristo, así como ustedes lo están mirando subir al cielo, en la misma forma regresará. Que no lloren, va a regresar en la misma forma. Entonces, yo sé, y esto sí un mensaje que recibí, no está en el Evangelio, es un mensaje que yo recibí. En el Evangelio está la segunda venida de Cristo. Pero el tiempo, yo pienso, estoy seguro y doy la vida por esto, que esto es el tiempo, estos años. Yo no sé la fecha, no me pregunten porque no la conozco. Pero este siglo, sí, seguramente. Y tampoco entonces dónde va sabemos. a bajar de estas luces del cielo con seres que lo van a acompañar. Pero esta vez no regresará con la cruz. Esta vez regresará para juzgar la humanidad. Ahora, Giorgio... Será un justiciero. Sí, pero mucha gente que ha dado este tipo de mensajes o que se ha mostrado con estigmas Sí. o con visiones en particular, enseguida fue juzgado o prejuzgado de mentiroso, de chanta, Al mismo como decimos en Cristo Argentina. también Lo mismo. Pero bueno, hay una parte de las religiones que no cree que él haya sido el Mesías. Sí. Digo, ¿usted cómo recibe ese prejuicio o ese juicio que se puede llegar a hacer sobre su persona? Porque obviamente que hay gente que cree en su mensaje, pero hay gente que cree que usted es Sí. mentiroso, digamos. Lo recibo, que me hace sufrir porque soy un hombre, tengo un sentimiento, amo la vida, amo a los demás. No entiendo cómo pueden pensar que yo estoy haciendo una estafa porque mi vida, a pesar que es fácil investigarla, no es que yo tengo guardaespaldas o una institución
que para llegar a mí, cualquiera me toca de la casa, le abro la puerta y yo estoy ahí. Entonces, mis cuentas del banco, cada quien puede entrar. Entonces, y piensan que yo tengo atrás a alguien que me está haciendo hacer esta estafa, esto me hace pensar, pero ¿cómo pueden creer esto si yo soy honesto? Pero después entiendo, esto es algo que logré desde hace poco tiempo, no mucho tiempo. Entiendo, es difícil para el hombre aceptar que viene un Dios que se incorpora en un hombre, en el Señor, en ti, y te dice que tienes que cambiar. Ahora, Giorgio... Es difícil, yo sé que no quiero cambiar. A mí me gusta ser como soy. Viene uno y te dice, tú eres egoísta, tienes que cambiar. ¿Cómo tengo que cambiar? Esto entonces, la persona, las instituciones, las iglesias, las personas que tienen una posición, no quieren cambiar. Entonces yo entiendo cuando me atacan. Pero la iglesia aquí, a veces Argentina, me atacan por otra motivación. La mafia, claro, por ejemplo, porque no le gusta. Claro. Pero las personas en general que no me creen, dicen, ¿por qué tengo que cambiar? Ahora, y esto hace mal. Giorgio, la iglesia en Argentina, en Uruguay, ¿cómo lo trata? En Uruguay me respeta. Quiero precisar, la iglesia no reconoce mi experiencia divina, pero no puede no respetarme. Si hago muchas curas en Sicilia, la mafia lo mató. Por ejemplo, un cura italiano muy famoso, Don Luigi Ciotti, es amigo mío. Entonces la iglesia ahora observa y no me ataca, no me dice nada. Ahora, nada. Eso es lo que le dice la iglesia a usted. Ahora, usted que tiene relación y habla de la Virgen, habla con usted y Cristo habla con usted. ¿Qué dicen la Virgen y Cristo con respecto a la iglesia? Digo, ¿están de acuerdo con la iglesia que a ellos los representan en la tierra? No, Cristo está muy triste por la iglesia católica. Y está esperando mucho de este Papa, pero de veras. Esperando mucho de este Papa. Sí, de este Papa. Porque este Papa conoce la verdad. Este Papa tiene una cultura, una teología profunda. Conoce a Cristo. No lo sé si lo ha visto, pero conoce bien el mensaje de su iglesia. Entonces, tiene que hacer una auténtica reforma. Pero ¿y por qué si el Papa es el representante de Cristo en la tierra, no se comunica con él y se comunica con usted? Digo, ¿no sería institucionalmente más lógico? Sí, pero siempre fue así. Siempre. ¿Por qué Cristo nació en una cueva? ¿Por qué no se comunicó con el Papa desde entonces? ¿Por qué los niños de Fátima y no el obispo de Fátima? Porque siempre el Dios transmitió el mensaje a la humanidad a través de los sencillos y no de los potentes, porque los potentes, puede ser que Cristo le apareció al Papa, pero es más fácil por el Cristo decir a Giorgio Bongiovanni, denuncia esto, y lo dice al Papa, denuncia esto. El Papa tiene muchos compromisos, muchas situaciones, que si él denuncia algo, la Iglesia puede bajar. Bueno, su principal compromiso sería con Cristo. Sí, pero esta es la gran contradicción. Y por esto, si la Iglesia Católica no cambia, hablo de los vértices, no de los misioneros, porque la verdadera Iglesia son los misioneros. Pero si el Vaticano no cambia, se va a crear una gran apostasía, es decir, una caída de la Iglesia Católica. Giorgio, la verdad es que me imagino que todos nos hemos quedado muy impresionados con la historia. Más allá de que uno crea o no crea, digamos, lo que sí está claro es que usted sí cree y tiene una fuerte convicción. Yo voy a dar la vida por esto, no solamente. La está dando. Porque hasta esto me pidió el Cristo. De tenerme pronto para que un día me maten. Y yo le dije, sí, me falta esto, ¿te quieres la vida? Te doy también esto, por una causa justa. 8 de diciembre, mañana entonces, en la Asociación Ucraniana y en Almagro, Masa 150, se va a presentar Giorgio Bongiovanni, más conocido como el señor a las 5 de la tarde. 5 y media, 17:30 horas. Como el hombre de los estigmas, así se lo ha conocido en el mundo, va a estar entonces hablando con todos aquellos que quieran conocer su historia
y sus visiones. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero decir que las recaudaciones son para los niños. Yo no cobro nada, ¿eh? Ok. Los niños de Funima, vuestros niños de los Andes. Muchísimas